Tengan todos buenas tardes. Sean bienvenidos a Viaje al Pasado. Vamos a San Luis Potosí. Algunas fotografías por ahí del 1900 muy interesantes, como esta. Una visión al pasado a ese 1900. Esta fotografía titulada Un funeral en San Luis Potosí. Posiblemente sea 1900 a 1910. Lo llevan por ahí en un carruaje. Bueno, pues una vista aérea de San Luis Potosí. ...20 de noviembre... creo que es 1957... Alameda de San Luis Potosí. Otra panorámica. No tengo fechas, pero si se fijan en esta ocasión, el jardín está lleno de árboles, a diferencia de la toma pasada. La pasada era de 1957, me parece. Creo que esa es la Alameda, donde estaba la fuente anterior de la foto anterior. Teatro de la Paz, de la ciudad de San Luis Potosí. San Luis Potosí, uno de los 4 teatros principales del país. Fue construido durante el Porfiriato entre 1889 y 1894, siendo el gobernador de San Luis Potosí Carlos Díez Gutiérrez, y se inauguró el 4 de diciembre de 1894. En este teatro se han dado importantes acontecimientos políticos y culturales. Fue construido por el arquitecto José Noriega, con influencias francesas y de estilo neoclásico, con su fachada en cantera rosa. Aguadores de 1888, uno de los oficios en aquellos tiempos, cercanos al 1900. Bueno, aquí algunos cuantos más, algunos aguadores, y están en la Caja de Agua, una estructura ubicada en la calzada de Guadalupe de la ciudad de San Luis Potosí, México. Sus orígenes se remontan a 1825, cuando el primer gobernador de San Luis Potosí, Ildefonso Díaz de León, le encargó al arquitecto Luis Zapari una gran obra hidráulica. Se planteó la creación de una reserva para el agua proveniente de la Sierra de San Miguelito, que llegaba a la ciudad mediante la Cañada del Lobo, que luego se pudiera distribuir a la ciudad. Fue la principal fuente de abastecimiento y suministro de agua en el centro histórico por un siglo. La Caja de Agua fue inaugurada en 1835. Construido entre 1865 y 1866 por el arquitecto Ignacio Escalante, iniciando como mercado de carnes, después vendido en 1899 a la Sociedad Mercantil Federico J. Mead y Hermanos, vendido nuevamente en 1903 al gobierno federal. Albergó de 1904 hasta el 2004 las casas de correos. Finalmente en el 2006 lo adquiere el gobierno del estado, lo restaura, reconstruye y equipa para convertirlo en Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Edificio singular de forma alargada
que converge su expresión arquitectónica con el contexto urbano actual. Conserva un estilo neoclásico, luce pilastras dóricas que se encuentran en ambos lados de todas sus puertas, frontones clásicos tanto en la fachada del edificio como en el remate del segundo piso, acentuando su estilo con la magnífica balaustrada de macetones que coronan toda la parte superior. Por las calles del centro histórico, transportándonos a otra época, el templo presbiteriano y las capillas de Funerales Ortega ahora, enseguida iglesia de San Francisco y luego el jardín de San Francisco. Esa es una perspectiva de San Luis Potosí, a lo lejos, vista tomada desde la hacienda de la Tenería. En la época colonial, San Luis, capital, fue un importante centro de producción de metales preciosos. Durante la Guerra de Independencia, la ciudad se convirtió en un bastión de la resistencia contra el gobierno colonial. Miguel Hidalgo y otros insurgentes se reunieron allí antes de marchar hacia la Ciudad de México. En 1824, San Luis, capital, fue designada como capital del estado, consolidando su importancia histórica y política de México. La parroquia de San Luis Rey en 1880. Mucha historia guardada en esos muros. Parroquia de San Luis Rey de Francia. Esta foto nos da una vista sobre lo que era Real de 14 San Luis Potosí allá en 1907. El paso del tiempo. El jardín de San Francisco, San Luis Potosí en el siglo XIX, una vista al pasado. A mucha gente le gusta cómo se miraba de esta forma. Bueno, ahí entre las fotografías incluía esta vista. San Luis de la Paz, visto desde el Cerro de las Letras, un pueblo muy bonito. Nuevamente la caja de agua. Finales del siglo XIX podemos ver la población, esa que habitaba el centro de la ciudad por aquellos años. Un San Luis Potosí muy diferente, 1880 a 90. Ahí se ven algunos aguadores, por cierto. A un lado de la caja del agua se puso una estatua de bronce de un aguador con placa de bronce descriptiva histórica de la misma. Cuando se reparó la calzada, retiraron la estatua y placa. Al quedar restaurada, se volvió a instalar esa estatua, no así la placa. ¿Dónde quedó esa placa? Por cierto, ya no tiene agua hoy en día. La caja de agua es un lugar muy visitado por muchísimas personas turistas, mexicanos y extranjeros. Muy común ver los fines de semana quinceañeras, novios tomándose fotos del recuerdo. Los habitantes de los barrios de San Sebastián, San Miguelito e inmediaciones de la Merced, surtiéndose de agua en esta caja de agua.
Este me recordó el que está en Alemania, ¿no? El Arco del Triunfo. En Alemania. No me acuerdo en qué ciudad. Creo que era Nuremberg. No, perdón. ¿Cómo se llama esta ciudad? Se me olvida el nombre. Esta ciudad que fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. La entrada que no fue en 1978, se proyectó una gran arquería de bienvenida en la entrada de San Luis Potosí, por el lado del Saucito, con columnas clásicas y un reloj central prometía ser un icono de la ciudad. Sin embargo, el proyecto nunca se realizó, quedando solo en el recuerdo. Ok, vamos con el antes y el hoy. Templo del Carmen, mediados del siglo XIX. El Templo de Nuestra Señora del Carmen es un edificio católico ubicado en la Plaza del Carmen del centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, México. La primera piedra de construcción del Carmen se realizó el 23 de febrero de 1749 por el fray Antonio Rizzo, que acaba de ser provincial de San Francisco, por gratitud de Fray Nicolás de Jesús María en nombre de su religión. José Lorenzo, este es un dato muy interesante, quien es un indígena analfabeto del barrio de San Sebastián, es ni más ni menos el encargado por Alfonso Martínez Rosales para la construcción del templo. Él fue el constructor. Qué interesante, ¿no? El dato. En 1764 quedó terminado el templo y se llevó a cabo la ceremonia de su bendición. Tenemos un rango de 1749 a 1764, que se lo aventó en 15 años. De esta foto no tengo una descripción, solo fíjense, ahí vemos la caja de agua, un tranvía por ahí pasando por esta avenida. Una postal. La penitenciaría de San Luis Potosí, principios del siglo XX, hoy el Centro de Artes, compartida por Jean Vincent Charro, quien encontró hace poco tiempo esta postal en Francia, en una ciudad ubicada a apenas una hora de su pueblo de origen. Jean comenta: después de un largo recorrido por el mundo, esta bonita postal regresó a San Luis Potosí, su casa. Jean Vincent Charro, será apodo Charro, qué curioso. Se la encontró en Francia esta postal. Hay otras vistas de la penitenciaría. Hermoso San Luis Potosí, cada mes viajaba en tren para Celaya y para Tampico, era una aventura todo el día y en cada estación se subían a vender las marchantas. Lo voy a leer tal cual, que eran unas ricas gorditas y mi abuelo nos compraba todo. Llegábamos hasta la noche, se imaginan todo el día en tren y comiendo. Qué bonitos recuerdos, de Margarita Toledo.